Desde ese aspecto, nuestro juicio de amparo es ese medio de control de la constitucionalidad, de la convencionalidad, ¿sobre qué? Sobre normas generales, sobre actos y sobre omisiones. El nuevo juicio de amparo contempla no solamente leyes y actos, sino hace la escisión y contempla ahora una amplitud como norma general, incluyendo a resoluciones, no solamente acuerdos, sino cualquier resolución de observancia general, pero además contempla las omisiones, escindiéndole de los actos. Entonces ya no hay la necesidad de la técnica del acto omisivo, sino que ya hay norma general, acto y omisión, y además, ¿de quién provienen estas? Pues de las autoridades responsables y de aquellos particulares que fungen como autoridades. Inexacto decir que el amparo procede contra particulares. En realidad el amparo procede contra autoridades que son desempeñadas por particulares. Y para que estos particulares sean considerados como autoridades, ya la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tesis y jurisprudencia, nos ha dicho que se requiere que el acto de autoridad tenga las funciones equivalentes del mismo, o sea, que incida de manera unilateral en la esfera jurídica del gobernado, de una manera discrecional, de una manera conforme a la cual se pueda realizar. Mari, ¿tenemos alguna pregunta ahí o algo que quiere usted hacer mención? No, realmente ya es para otras. Ok, porque también otra opción sería irles contestando de inmediato, pero bueno, estamos a punto de terminar la faceta de exposición. Este juicio de amparo, insisto, incide sobre normas generales, actos y omisiones de autoridades y de aquellos particulares que fungen como autoridades y tiene precisamente el objetivo de restituir las cosas al estado en que se encontraban o hacer que la autoridad actúe o no aplicar la norma o dar el equivalente en el caso de una sustitución. Te invito a Maratón de Amparo. En Maratón de Amparo todos estos efectos los desarrollaremos de una manera muy acuciosa, mediante ejemplos, mediante dinámicas lúdicas, la mayoría de ellos. Entonces, en este juicio de amparo, no solamente vamos a salvaguardar nuestros derechos humanos y nuestras garantías. Suelo decir que un aspecto muy práctico del juicio de amparo es que no solamente se quede en el supuesto del artículo 103, fracción primera, donde normalmente nos quedamos, donde solamente se plantea casi como una tercera instancia revisora, como un amparo casación, como un ver si se ajustó la autoridad a la ley. Lo cierto es que el juicio de amparo también está previsto en el artículo 103, fracción segunda y tercera, y conforme a este artículo 103, fracciones segunda y tercera, también se examina a través del juicio de amparo si hay invasiones de competencias. A través de esto es importante que analicemos el artículo 103, fracción primera, que es igual al artículo primero, fracción primera de la ley de amparo y fracción segunda. Y entonces en la fracción segunda y la fracción tercera se contempla lo llamado amparo soberanía. En ese amparo soberanía nos hace referencia a las normas generales, actos o omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección. La autoridad federal invade la soberanía del Estado o invade la esfera de competencias del Distrito Federal. Esto te da una gran ventaja. Esto es un amparo soberanía en donde a través del mismo puedes poner de manifiesto también esta invasión de esferas competenciales. Pero también está un amparo soberanía en donde es la autoridad estatal o la autoridad del Distrito Federal la que está invadiendo la esfera de competencias del Distrito Federal. En este caso, dice actos que invaden la esfera de competencia de la autoridad federal y también se tramita como un amparo soberanía. ¿Qué suelo decir del juicio de amparo? Entre más conozcamos, más técnicas y más amplias pueden ser nuestras demandas de amparo, pero más amplias en cuanto a su protección, no más amplias en cuanto a la cantidad de hojas que se les suele poner. En el juicio de amparo, como parte también de esta utilidad del mismo, es indispensable que conozcamos sus principios. A través de los principios vamos a saber
que se deben de respetar los mismos a efecto de que pueda tramitarse el juicio de amparo. Vamos a acudir nuevamente. Saludos desde Aguascalientes a Martín, entiendo que es Adolfo en Villahermosa, Israel magistrado, no dije nada del horario. No, Israel, a ver, Israel, cheque su comentario. Israel en el grupo WhatsApp se le fue por ahí un vaya, y seguramente estarán riéndose los demás compañeros de grupo porque se le fue una picardía sin querer a Israel. Entonces, ya Vladi ya vio qué es lo que dijo Israel. Dice Israel que no dijo nada, pero pues bueno, esto está en vivo y por eso estamos disfrutando. Te invito a que estemos 5 y 6 de febrero en el Distrito Federal. Dicen por ahí que es puente, pues sí, a todo dar mejor, porque entonces nos podemos ir desde el viernes en la mañana a preparar todo y vamos a dar un curso bien importante que es sentencias favorables, sentencias relevantes, cómo han sido los asuntos en todas las materias. Desde luego la fiscal va a tener preponderancia, pero vamos a ver asuntos civiles, fiscales, administrativos, familiares, laborales, penales, cómo y por qué razones se están concediendo los amparos. Es importante para hacerlo. ¿Podría dar un ejemplo de particulares con actos de autoridad? Sacamos una tesis, por favor, Mari. En el caso de autoridades como particulares como actos de autoridad, Zeus, está previsto en el artículo 5º, fracción segunda, segundo párrafo de la nueva ley de amparo. Esto ha ido creciendo a través de la interpretación jurisprudencial. La Corte la ha ido acotando, en donde, por ejemplo, la Corte le quitó a las AFORES la posibilidad de hacerlo. Mari, ¿tenemos la tesis? No, Mari está chateando con el novio, pero pues bueno. Entonces, se requiere que realicen funciones equivalentes a las de autoridad previstas en la ley. Tenemos criterios, por ejemplo, de tribunales colegiados, en donde, en tratándose de los Israel, ya vio Israel qué picardía se le salió. Entonces, bueno, todos entendemos que estaba en algún otro chat conjunto Israel y por lo mismo, pues bueno, ya nos hizo la tarde con la picardía. Entonces, Zeus, ese es el supuesto en donde paulatinamente han ido algunos colegiados, sobre todo, dando características de actos de autoridad a algunos. Pongamos un caso, por ejemplo, en el tercer circuito que corresponde a Jalisco, ahí, por ejemplo, han sido restrictivos. Ahí ya su pleno de circuito dijo que las asociaciones de condóminos no son autoridades. En cambio, en otros circuitos, las asociaciones de condóminos sí se han considerado autoridad. En algunos otros casos, en el tema de los notarios, por ejemplo, lo que es sexto circuito, en algunos supuestos sí se les ha considerado autoridad, en diversos circuitos no. Paulatinamente la Corte ha ido haciendo. Bueno, tenemos las preguntas. Yo les voy a pedir también, a lo mejor vamos a tener que ir preparando. Yo les pediría a todos que mejor guardemos nuestras preguntas y a partir de las 6 de la tarde vamos a empezar en preguntas y respuestas. Los que le están haciendo, de todas formas, yo recorreré cada uno de los medios de comunicación e iré contestando cada una de ellas. Les pido que en cuanto se contesten me acusen recibo para efecto de que pueda hacerse. Pero bueno, el juicio de amparo es muy importante que visualices. Ajá, pero que dice que no. Ajá, que no tiene carácter de autoridad porque lo hacen solamente como auxiliares de la administración. No, quiero una en donde sí digan que sí es autoridad, porque paulatinamente ha ido restringiendo la Corte, pero los criterios, aunque sean de colegiados, en donde sí se les ha dado carácter de autoridad, ejemplos donde sí tienen carácter de autoridad en algunos circuitos, escuelas particulares. En el caso de particulares ya les estamos dando el carácter de autoridad muchos. ¿Por qué? Porque basta que incidan en la esfera jurídica del gobernado y que lo hagan de una manera unilateral, modifiquen su esfera jurídica y a través de esto pueda realizarse
el acto de autoridad con base en una función prevista en la ley. Alguien me decía por ahí, oiga, si no funda y motiva, no. Significa que la función que realiza está prevista en la ley, no que funda y motive. Fundar y motivar implicaría el fondo del acto. Regresemos a nuestra charla. En la utilidad del juicio de amparo es indispensable que tengas plena conciencia de cuáles son los principios fundamentales que rigen el amparo. Aquí a lo mejor me dices, bueno, ya me lo sé, vale la pena que pensemos en los siguientes. Son 5 principios, hay quien adiciona además el de prosecución judicial, pero los básicos son, y pensemos en el primero, el principio de instancia de parte. En el principio de instancia de parte agraviada significa que el juicio de amparo solamente puede ser tramitado por la persona que resulta afectada por el acto de autoridad, ya sea por sí o por conducto de su representante. Vamos a hacerlo. Bueno. Principio de instancia de parte significa ningún juicio de amparo puede iniciarse oficiosamente. ¿Esto dónde está previsto? Te invito a que tengas a la mano tu ley de amparo y está previsto en el artículo 6 de la ley de amparo, artículo 6 de la ley de amparo. El amparo puede promoverse por la persona física o la persona moral a quien afecte la norma general o el acto reclamados en términos de la fracción primera del artículo 5 de la ley de amparo. El quejoso puede reclamarlo por sí, por medio de su representante legal, por medio de su defensor incluso. Y si deriva de un procedimiento penal, el mismo defensor lo puede hacer, aunque no acredite el carácter de autoridad, y esto lo puede hacer o lo debe de requerir el juez de amparo. A diferencia de los demás supuestos en donde la personalidad debe de acreditarse desde un primer inicio. En el caso de la federación, los estados o el Distrito Federal también pueden solicitar demanda de amparo, pueden promover demanda de amparo, pero te invito a que tomes en cuenta que siempre y cuando estas autoridades no solamente se les afecte su patrimonio respecto a relaciones jurídicas, sino que deben de estar además en un plano de igualdad. Es un supuesto diferente al del artículo 9 de la ley de amparo, importante que reflexionemos sobre el mismo. En el caso de los menores, pues se hace por conducto de su representante. ¿Qué más te puedo decir de este principio de instancia de parte? Que este principio de instancia de parte en la actualidad tiene un gran matiz por demás útil para nuestro juicio de amparo. Desde este año ya puedes acudir en demanda de amparo por la vía electrónica, aunque paulatinamente se han ido implementando los sistemas, ya lo puedes hacer. Necesitas primero una firma electrónica avanzada del Poder Judicial de la Federación y con base en la misma vas a poder tramitar tu juicio de amparo. Otro de los supuestos que contempla los principios fundamentales del juicio de amparo es el del agravio personal y directo. No cualquier persona puede promover un juicio de amparo. Estoy dando actualmente un curso en el Instituto de la Judicatura Federal Extensión Puebla, temas selectos del juicio de amparo, y hacíamos diferencias precisamente a lo que es el interés jurídico, el interés legítimo y el interés simple. El juicio de amparo únicamente puede ser promovido si cuentas con un interés jurídico o cuentas con un interés legítimo. El interés legítimo, por cierto, no puede aducirse frente a actos de tribunales, porque así lo establece el propio artículo 107 constitucional. Nos parezca o no nos parezca, en la Constitución tenemos esta restricción y por interés legítimo solamente podrá ser contratos de autoridades administrativas. Separemos, estamos haciendo una compilación muy apretada para poder llegar a esta utilidad del juicio de amparo.